Nuriney Mendoza Aguilar, ella es directora general de quejas de CONAPRED, de la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación en México. Buenos días, Nuriney. Buenos días, Luis, ¿cómo te encuentras? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. A ver, platícanos por favor el concepto. Esta semana se dio todo un debate en Hermosillo, no sé si llegó a los oídos de CONAPRED, sobre, fue discriminado, así lo acusaron un grupo de bomberos, un bombero por tener un tatuaje, porque el reglamento de bomberos, que hoy ya presentaron una propuesta para reformarlo, le permitió no ingresar a trabajar como bombero. Es decir, ¿por qué? Porque el tatuaje, el reglamento decía que si el tatuaje es visible, no puede trabajar en la institución. Vaya, así lo dice, y me gustaría tener tu opinión, así como otras cosas que te voy a preguntar, pero empezando por ahí, ¿qué es el concepto de discriminación en este país? ¿Cómo ves? Claro, no, bueno, mira, justamente la discriminación es todo trato que nos diferencia o que nos excluye y que por motivo de una causa inherente a nuestra persona, como puede ser nuestra apariencia física, por portar un tatuaje, tener un piercing o incluso pues nuestro tono de piel, nuestra altura, nuestro peso, se nos niegue el ejercicio de un derecho. ¿Cómo? Como el derecho al trabajo en este caso, ¿no? En concreto. En ese sentido, cuando nos ponen un requisito para poder ingresar a laborar, siempre el requisito tiene que ser objetivo, razonable y proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que esa habilidad que me están pidiendo o esa característica que me están pidiendo es necesaria para poder desempeñar un puesto. Si es necesaria, entonces se justifica por qué me lo están pidiendo. Por ejemplo, pues si mi tarea que voy a hacer es dedicarme a realizar cirugías de corazón, pues es lógico que me pidan pues que tenga una preparación en medicina, particularmente una especialidad en cardiología. Pero si me piden un requisito que nada tiene que ver con las actividades que yo voy a realizar, entonces ya no empieza a ser tan justificable, ya no es tan razonable, y entonces es cuando empiezan a presentarse casos de discriminación en el ámbito laboral. A cualquier ámbito, aplica. Aplica a cualquier ámbito. Nosotros, por ejemplo, de acuerdo a de las quejas que hemos recibido, a las personas que portan tatuajes, el ámbito en donde más se les discrimina es en el laboral. El 74% de los casos que han venido de personas que han sido víctimas de un acto de discriminación por portar un tatuaje ha sido justamente en este ámbito, seguido posteriormente del ámbito educativo. O sea, también hay personas a las que en el ámbito educativo se les ha negado el acceso o la permanencia en un centro escolar por portar tatuajes. ¿Son más discriminados los que traen tatuajes entonces, me quieres decir? No, te estoy diciendo que el ámbito laboral o el ámbito Laboral, por eso. educativo es el lugar a donde más se les discrimina a las personas que portan tatuajes. Por eso, en el ámbito laboral y educativo, a las personas que traen tatuajes, por eso a eso me refiero. Sí, claro. Ellos son, en estos dos ámbitos, las personas que portan más tatuajes son las que más, susceptibles pudieran estar en estos ámbitos para que se les niegue el ejercicio de algún derecho. ¿Hay estadísticas por estado que se puedan compartir, por ejemplo, o que tengas ahí a la mano? ¿Cómo está Sonora, por ejemplo, en estos casos y en casos de discriminación, Nuriney? Mira, de Sonora hemos tenido muy pocos casos, pero el hecho de que no existan casos no significa que no se presenten, sino también hay que fomentar una cultura de la denuncia, ¿no? Sonora hemos tenido por portar tatuajes solamente un caso. La mayoría de los casos que se han presentado, de las quejas que se presentan en este consejo por esta causa, es en la Ciudad de México, pero esto se debe a muchos factores, es decir, la cuestión de la discriminación es algo que está muy normalizado, es decir, creemos que esto es normal, es natural y que entonces lo replicamos sin ponernos a pensar si está bien o si está mal. Entonces, justamente la cuestión de portar tatuajes era muy común y antes se pensaba que pues claro, únicamente se vinculaba a las personas que tenían tatuajes con cuestiones de delincuencia o con cuestiones de vagancia, y entonces justo por eso las personas pensaban que pues esto era normal, que a una persona con tatuajes pues no se les permitiera el ingreso a los trabajos. Incluso desde la casa, en algunos padres y madres de familia pues les decían a sus hijos, es que no te tatúes porque ya no te van a dar trabajo, ya viéndolo como algo normal, ¿no? Como que tú eres quien va a ser el responsable
de que no consigas trabajo en el futuro, y no al revés, de que son las y los empleadores quienes tienen que modificar estas prácticas discriminatorias. Entonces, también por eso es que no hay mucha denuncia. Ahora que ya se ha empezado a posicionar más el tema, que medios de comunicación como el tuyo empiezan a dar difusión de esto, pues entonces las personas ya empiezan a entender que esto pues no es tan normal y que efectivamente configura un acto de discriminación. ¿Qué es un acto de discriminación y que no debe ser considerado como normal? Porque son temas exactos, no están del todo, vamos a decirlo, conscientes los sectores sociales. Claro, y era lo que te comentaba al principio de nuestra charla, es cualquier trato de diferenciación o de exclusión que nos niegue el ejercicio de un derecho y que esté sustentado en una causa inherente a nuestra persona, es decir, a que somos una persona con discapacidad, a nuestro género, a nuestro origen étnico, en este caso a nuestra apariencia física, que es portar tatuajes. Todas estas causas, si me restringen el ejercicio de un derecho de manera injustificada, entonces esto es un acto de discriminación. Cualquier acto, entonces, en cualquier sector, laboral, educativo, político, Exactamente, medio. cualquier sector, no importa el ámbito, puede ser laboral, educativo, de servicios al público, y siempre y cuando me restrinja un derecho, entonces efectivamente se configura un acto de discriminación. Y aquí es muy importante señalar que los actos de discriminación no solamente los pueden realizar las instituciones públicas, es decir, también los agentes privados tienen que respetar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y cuando cometen esta serie de actos también son responsables. En ese sentido, solo me dices hay una queja por tatuaje en Sonora. ¿Hay otras quejas por otros actos de discriminación de Sonora que tenga registrado la CONAPRED? Sí tenemos otros casos, pero ahorita, para serte franca, no te tengo la estadística de todos los casos, te tengo la estadística de los casos por portar tatuaje, pero con mucho gusto también te la podríamos mandar para que la pudieran comentar también en tu medio de comunicación, sería también importante, pero se las podemos compartir y enviar para que las tengan a la mano. Sí, sería importante, sobre todo por lo que estamos por acá abordando. ¿Puede demandar, por ejemplo, el bombero, pudiera demandar ante la CONAPRED, me imagino, aunque dijo ya no, pero cualquier persona que, como él, como otros casos, lo puede demandar? ¿Y ustedes cómo pueden defender a los ciudadanos? Claro, mira, hay varias instancias que conocen de casos de discriminación, no nada más es el Consejo. El Consejo conoce de casos de discriminación cuando el acto de discriminación lo realiza una autoridad federal o un particular. Una autoridad federal, yo te hablo, es el IMSS, es el ISSSTE, la Secretaría de Educación Pública, y un particular, pues, va a cualquier empresa, ¿no? Desde Walmart hasta a lo mejor algunas, la tienda de la esquina, cualquier particular pudiéramos incluirlo en esa categoría, pues. Y las comisiones de derechos humanos conocen de discriminación cometidas por servidores públicos locales, es decir, por todas las autoridades locales. Quienes conocen de los casos de discriminación son las comisiones estatales de derechos humanos. Entonces, como verás, no queda desprotegida la ciudadanía por actos de discriminación y hay varias instancias que los atienden. En este caso, nosotros como CONAPRED conocemos de autoridades federales y particulares y las comisiones de derechos humanos de servidores públicos locales, y así abarcamos, pues ahora sí, a cualquier agente discriminador en el territorio nacional. ¿En ese sentido? Sí. Sí, en ese sentido, ¿qué? ¿Es así? En ese sentido, cuando los casos son competencia del Consejo, la manera en que el Consejo realiza, puede venir una persona a presentar su queja, la puede presentar por cualquier vía, puede ser personalmente, pero las oficinas lamentablemente solamente las tenemos en la Ciudad de México, pero tenemos vías alternas para poder recibir los casos, que pueden ser: tenemos un teléfono del Consejo a través del cual se pueden presentar cualquier tipo de queja, y en ese sentido también tenemos una LADA sin costo para que no les cueste a la ciudadanía el comunicarse con nosotros, que es el 01800 543 0033.
Y ahí un abogado va a hacerles una entrevista, va a recabar algunos datos y entonces va a iniciar la queja correspondiente. Una vez de que se hace tenemos varias etapas, una etapa de conciliación, si no se concilia pues se va a una investigación y en la investigación si acreditamos que se cometió el acto, el Consejo impone medidas administrativas y de reparación. Las administrativas buscarán inhibir que se vuelvan a cometer conductas discriminatorias y las de reparación van encaminadas a intentar resarcir el daño a las víctimas. Es decir, si lo que se te vulneró fue tu derecho a la educación, pues vaya, que tengas derecho a la educación. Y además, bueno, tenemos otra serie de medidas como la disculpa público-privada, las amonestaciones, la compensación por el daño y las garantías de no repetición, que lo que buscan es modificar estas cuestiones estructurales para que no solamente se beneficie a la persona en particular, sino se haga un cambio estructural y todas las personas que se encuentren en estas circunstancias no puedan ser vulneradas por los mismos actos, ¿no? Muy bien, por último, el PRD Sonora se quejó porque el alcalde de Hermosillo criticó, ironizó con la propuesta. El PRD impulsa los matrimonios igualitarios, las personas del mismo sexo, y el alcalde dijo aquí Hermosillo que era una propuesta pasada de moda, que ya no daba tiempo al lugar, pues, o lugar a tiempo esta propuesta, y el PRD lo calificó como discriminatorio y homofóbico, incluso le dijo, es decir, y se va a quejar ante la CONAPRED. ¿Procede este tipo de quejas? Como te comentaba, nosotros tenemos competencia para conocer de autoridades federales, no locales. Cuando es una autoridad local, quien comete el acto son las comisiones estatales de derechos humanos. Entonces ahí sería la Comisión de Derechos Humanos quien tendría que hacer un análisis. No es un análisis fácil, es un análisis complejo. Existe un instrumento internacional que nos dice que tenemos que analizar, que es el Plan de Acción de Rabat de Naciones Unidas. Y si se hace ese análisis y se determina que efectivamente es, bueno, pues la Comisión de Derechos Humanos Estatal tendrá que determinar ahora sí que pues cuáles serán las medidas más conducentes en ese tipo de cuestiones. Muy bien. Muchas gracias, Nuriney Mendoza Aguilar, directora de quejas general, adjunta de quejas de la CONAPRED, y estaremos en contacto con ustedes si nos los permites. Claro que sí, Luis Alberto, y al contrario, te agradezco a ti por tocar este tipo de temas.